Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Richard Feynman, el hombre que nunca aceptó el mundo como una caja negra. Si alguna vez te has imaginado a un genio, probablemente se te venga a la cabeza la típica imagen: bata blanca, rostro serio, tiza en mano, escribiendo fórmulas interminables en un pizarrón. Pues si conocieras a Richard Feynman, esa imagen se desmoronaría. Feynman no encajaba en ningún molde. Era más bien el tipo que tocaba la batería frente al laboratorio, que discutía física mientras tomaba una cerveza en un bar, que se atrevía a cuestionar públicamente a los expertos en conferencias académicas. Nunca le gustó que lo llamaran genio. Prefería definirse como el que no deja de preguntarse por qué. Esa actitud no solo definió su vida, sino que cambió cómo el mundo entendió la física. Su historia es como la de un caballo negro en la carrera de la física, alguien que rompe las reglas y cambia el juego. Feynman no se limitaba a los libros de texto ni aceptaba la autoridad por autoridad. Siempre miraba el mundo con ojos de observador curioso, cuestionando verdades establecidas, incluso las de los científicos más respetados. Mientras otros memorizaran fórmulas, él preguntaba: ¿por qué haces esto? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? De esta manera, la física dejaba de ser una secuencia de símbolos muertos para convertirse en una aventura, en una exploración constante. Claro, no todos veían con buenos ojos su actitud. Feynman bromeaba diciendo que a veces la ciencia parecía un templo rígido, lleno de académicos repitiendo palabras ajenas, mientras la verdadera innovación quedaba atrapada bajo el peso de la autoridad. Y él era precisamente el que rompía ese orden. Feynman decía algo que se volvió célebre. Si no puedes explicarle un concepto a un niño de primer grado, es probable que tú mismo no lo hayas entendido del todo. Ese espíritu desafiante y curioso lo diferenciaba radicalmente del científico convencional. No era un erudito solemne y distante, era un tipo lleno de energía, con sonrisa constante y un sentido del humor capaz de hacer que los problemas de física parecieran historias fascinantes. Feynman hizo que la física fuera más simple, más divertida, y nos enseñó que la ciencia no es un altar inalcanzable, es una aventura en la que todos podemos participar. Nació en 1918 en Nueva York, en una familia común. Su padre no era científico, pero sí un hombre extraordinariamente inteligente. No le enseñó conclusiones, sino a hacer preguntas. Feynman recordaba que su padre señalaba los pájaros afuera de la ventana y decía: no importa cómo se llaman, importa lo que hacen. Esa frase se convirtió en su mantra de vida. Desde niño, Feynman nunca se conformó con saber que algo es así. Siempre quería entender por qué era así. Mientras otros niños desarmaban juguetes, él se centraba en los radios de su casa. Desarmaba y reconstruía máquinas, no para ver si funcionaban, sino para entender cómo funcionaban. Esa curiosidad y ese hábito de cuestionarlo todo se arraigaron en él de manera permanente. Para él, el mundo no era una caja cerrada, era una máquina que podía ser desmontada y entendida. Cada cómo funciona, escondía un universo de desconocido. Su talento lo convirtió en el reparador oficial del vecindario, no solo arreglaba radios o aparatos eléctricos, sino que explicaba paso a paso cómo lo hacía. Cuando Feynman llegó al MIT, su camino se volvió aún más fascinante. Ahí se enfrentó a la academia tradicional, fórmulas enseñadas al pie de la letra, teorías listas para memorizar. Pero él nunca se conformó con la superficie, siempre cuestionaba. En clase, Feynman no preguntaba quién dijo esto, sino cómo se llegó a esto. Parecía un estudiante travieso, incluso un poco rebelde, pero precisamente esa curiosidad desbordante hizo que pronto destacara. En Princeton conoció a un mentor que cambiaría su vida, John Wheeler.
Willard no solo era un físico brillante, sino un pensador creativo que animaba a sus alumnos a especular, a empezar desde lo más básico y construir teorías nuevas. Gracias a Willard, Feynman se atrevió a concebir ideas audaces, como la famosa integral de caminos, que revolucionaría la mecánica cuántica y la forma de estudiar la física. Feynman y Willard discutían sobre agujeros negros, tiempo y trayectorias de partículas, lanzando hipótesis que parecían locuras, pero que abrían nuevas posibilidades. Este ambiente libre estimuló la creatividad de Feynman y lo alejó de los límites de los libros de texto. A inicios de los años 40, su vida personal también dio un giro, conoció a Arlene, una joven inteligente y divertida. No fue un romance idealizado, Arlene padecía tuberculosis, una enfermedad casi siempre mortal en aquella época. Aún así, compartieron debates sobre ciencia, filosofía y la vida misma. Incluso en el hospital, discutían sobre las rarezas de la mecánica cuántica, como si la enfermedad y la incertidumbre no pudieran tocar su curiosidad insaciable. Feynman nunca aceptó el mundo como un misterio cerrado. Su vida y su física fueron un recordatorio de que, con preguntas y curiosidad, incluso lo más complejo puede explorarse, entenderse, y disfrutarse. Richard Feynman, el científico que nunca aceptó el mundo como una caja negra. Feynman solía decir que la vida era mucho más complicada que cualquier ecuación, y con Arlene lo entendió de primera mano. Sabía perfectamente cómo la física podía describir el universo, pero el amor, la vida y la muerte, eso era otra historia. Esos temas estaban llenos de incertidumbre, imposibles de predecir. Cuando Arlene enfermó de tuberculosis, Feynman se dio cuenta de algo crucial: la vida es mucho más incontrolable que cualquier fórmula matemática. La ciencia puede calcular la trayectoria de un planeta, predecir el movimiento de electrones, pero no hay teorema que explique el dolor, el amor o la pérdida. A pesar de todo, su relación sobrevivió. Se casaron y compartieron años de incertidumbre, de enfermedad y de momentos felices a pesar de la fragilidad de la vida. Pero en 1945, Arlene falleció. Su muerte marcó un antes y un después en Feynman, comprendió que el mundo real no se ajusta a nuestras ecuaciones, y que el orden de la física no garantiza control sobre la vida. Ese mismo sentido de fragilidad lo acompañó cuando fue convocado en 1943 al Proyecto Manhattan, el esfuerzo secreto para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Para un físico teórico como él, fue como pasar de la abstracción de los libros a la cruda realidad. Allí la ciencia ya no era solo conocimiento, sino un poder capaz de destruir el mundo. Al principio pensó que su trabajo era solo un desafío intelectual. Pero pronto entendió que las fórmulas que él resolvía podrían desencadenar devastación a escala global. Y aunque la perspectiva técnica era un logro, desde el punto de vista moral y humano, lo llenaba de angustia. Como él mismo dijo, se sentía atrapado entre dos mundos. Como científico debía cumplir su deber, pero como ser humano no podía evitar preguntarse sobre las consecuencias. Piénsalo un momento, sin la bomba atómica, ¿cómo sería el mundo hoy? Seguiríamos en guerra. Habría estallado un conflicto aún más devastador. Pero incluso en ese entorno de máxima confidencialidad, Feynman seguía siendo Feynman. Rompió la rutina y desafió la seguridad de su propio laboratorio, descifró las combinaciones de las cajas fuertes de sus colegas solo para demostrar un punto fundamental: ningún sistema es absolutamente seguro. Esa curiosidad rebelde no solo cuestionaba la autoridad, también cuestionaba la estructura misma de la seguridad científica. Cuando el 16 de julio de 1945 se detonó la primera bomba atómica, muchos celebraron como un triunfo científico. Feynman, en cambio, guardó silencio. Sabía que aquel avance había transformado la política mundial y la seguridad global. La ciencia ya no era solo descubrimiento, se había convertido en un arma. Ese dilema moral lo acompañó toda su vida. Comprendió que la ciencia no es solo resolver problemas, es también enfrentar incertidumbre,
asumir responsabilidades y reflexionar sobre cómo nuestro conocimiento puede afectar al mundo. Desde entonces, Feynman no fue solo un investigador brillante, sino también un pensador ético de la ciencia. Tras la guerra, volvió a la academia con esa conciencia de responsabilidad. Comenzó a replantearse cómo se enseñaba la física, debía ser más clara, más accesible. De allí nació su innovación más famosa, los diagramas de Feynman. Estos diagramas transformaban cálculos complejos de la electrodinámica cuántica en imágenes simples y comprensibles, permitiendo a los físicos visualizar cómo las partículas interactúan en el mundo cuántico. De repente, lo abstracto se volvía tangible, como un mapa que podías explorar. No solo facilitó los cálculos, cambió la forma de pensar la física. Pero Feynman no se detuvo allí. Su objetivo no era solo describir el universo, sino inspirar curiosidad y pasión por descubrir. Sus clases eran aventuras, bromas, historias, ejemplos inesperados que hacían que incluso las fórmulas más intimidantes parecieran fascinantes. Sus estudiantes no venían por los exámenes fáciles, sino porque aprender con él era un viaje, una exploración del cosmos desde la primera fila. Su actitud desafiante se extendía más allá del aula. Nunca aceptó la autoridad ciega. Para Feynman, cuestionar era el motor del progreso. Decía, no creo que la autoridad siempre tenga la razón. Detrás de la autoridad también puede haber error. Así, en conferencias o entrevistas, hacía preguntas incómodas, desafiando el sentido común y la tradición, y animaba a otros a pensar críticamente. Incluso en televisión y libros de divulgación, rompió barreras. Sus obras como No me molestes, Sr. Feynman, y The Feynman Lectures on Physics llevaron la física a millones de personas, demostrando que la ciencia no es un templo cerrado, sino una conversación abierta para todos. Y su valentía no se limitó a la teoría. En 1986, cuando el transbordador Challenger explotó a los 73 segundos del despegue, Feynman formó parte de la comisión presidencial para investigar el accidente. En lugar de confiar solo en informes oficiales, hizo un experimento sencillo pero revelador, sumergió una junta tórica en agua helada y mostró cómo se volvía quebradiza, causando el desastre. Con ello evidenció que, a veces, la verdad está en los hechos simples, no en los papeles llenos de jerga técnica. Feynman nos enseñó que la curiosidad, la valentía y el pensamiento crítico no son opcionales, son esenciales. Que la ciencia es para explorar, comprender y, sobre todo, preguntarse siempre por el porqué de las cosas. Richard Feynman, el científico que nunca dejó de explorar. En la investigación del accidente del transbordador Challenger, Feynman mostró una vez más su esencia, un científico comprometido con la verdad, pero también con la responsabilidad que hay detrás de ella. No temía enfrentarse a la autoridad ni al sistema, y nunca aceptaba medias verdades. Con su forma directa de señalar errores en la gestión, ayudó a que la NASA implementara reformas que mejoraron la seguridad y la transparencia. Así, se consolidó no solo como un referente en la ciencia, sino como un símbolo de integridad, un defensor de la justicia científica, dispuesto a hablar por la verdad y a señalar problemas donde otros miraban hacia otro lado. Incluso en sus últimos años, Feynman nunca dejó de moverse hacia el conocimiento. A pesar de la enfermedad y de que su cuerpo se debilitaba por el cáncer, seguía enseñando, compartiendo su humor con los estudiantes y manteniéndose activo en la ciencia que amaba. Sabía que el tiempo no era infinito, pero creía firmemente que la vida no se mide por el reconocimiento, sino por la curiosidad, por las preguntas que nos atrevemos a hacer. Como decía, el valor no está en encontrar la respuesta final, sino en disfrutar del camino que nos lleva a ella. Para Feynman, la ciencia no era una búsqueda perfecta, era un proceso constante de exploración y de cuestionamiento. Su mayor fascinación no estaba en lo que ya se sabía, sino en lo que todavía podía descubrirse. Por eso no fue solo físico, también fue filósofo, pensador y maestro de la curiosidad.
Incluso en sus últimos años, Feynman seguía retando nuestra forma de ver el mundo. Nos enseñaba que la ciencia no solo explora el universo exterior, sino que también es un espejo para entendernos a nosotros mismos. Nos mostró que aunque nunca tengamos todas las respuestas, lo importante es seguir buscando. Esa búsqueda es lo que mantiene viva nuestra curiosidad y nuestro amor por la vida. Feynman continuó haciendo ciencia con humor y creatividad hasta el final. Nunca tuvo miedo a la muerte, porque sabía que su capacidad de pensar y cuestionar no podía arrebatársela a nadie. Para él, la incertidumbre es parte de la vida, y justamente esa incertidumbre nos impulsa a explorar. Cuando falleció en 1988, a los 69 años, se cerró un capítulo, pero su pensamiento se expandió por todo el mundo. Cambió la física, sí, pero también la educación, la divulgación científica y la manera de pensar de muchas personas. Su enfoque basado en los principios fundamentales, su espíritu crítico y su rechazo al dogma se convirtieron en un modelo para la innovación y el pensamiento moderno. Feynman enseñó a la gente común que la física puede ser divertida y accesible. Inspiró a jóvenes científicos, ingenieros, programadores y emprendedores a pensar desde cero, a cuestionar lo establecido y a reconstruir soluciones desde la raíz. Su método de partir de los fundamentos, plantear preguntas y explorar desde allí es hoy una fuente clave de creatividad e innovación. Su legado no es solo un conjunto de teorías físicas, sino una forma de pensar, abierta, crítica y audaz. Su influencia se nota en campos como la computación cuántica, donde los conceptos que él desarrolló con los diagramas de Feynman siguen siendo fundamentales. Estos diagramas transformaron procesos complejos en imágenes claras y comprensibles, permitiendo visualizar interacciones cuánticas que antes parecían inalcanzables. Esa claridad fue clave para los avances actuales en computación cuántica, un área donde Feynman ya en 1981 previó la necesidad de una máquina capaz de simular la naturaleza misma. Hoy, gigantes tecnológicos como Google o IBM, y numerosas startups, trabajan para hacer realidad esa visión, computadoras cuánticas que no solo sirvan para la ciencia, sino que transformen nuestra vida cotidiana. Su pensamiento abrió la puerta a nuevas maneras de entender el mundo, y su espíritu sigue guiando a quienes buscan innovar y desafiar lo establecido. Pero su impacto va más allá de la ciencia y la tecnología. Su enfoque educativo, con la famosa técnica Feynman, enseña a comprender de verdad, a enseñar para aprender y a nunca aceptar el conocimiento sin cuestionarlo. Este método no solo se aplica en física, sino en cualquier disciplina, y hoy está presente en escuelas, universidades y plataformas de aprendizaje online en todo el mundo. El espíritu de Feynman se ha vuelto cultural. Científicos, ingenieros, educadores, creativos, todos pueden reconocer su influencia en la manera de enfrentar problemas, con curiosidad, cuestionando lo dado, buscando los principios básicos y construyendo soluciones nuevas. En un mundo acelerado, donde todo parece urgente y las respuestas rápidas son tentadoras, Feynman nos recuerda que la reflexión profunda es la que permite comprender realmente el mundo. Richard Feynman nos enseñó que la verdadera sabiduría no consiste en acumular datos, sino en tener el coraje de enfrentarse a lo desconocido, de preguntar, de dudar y de admitir lo que no sabemos. Su vida nos demuestra que explorar, equivocarse y volver a intentar es el motor de la humanidad. Su legado no es un simple invento o teoría, es una forma de pensar, un espíritu de exploración que nos impulsa a todos a seguir adelante, a descubrir y a maravillarnos ante lo desconocido. Como él mismo decía, el mundo no se comprende, se explora. Feynman cambió la física, sí, pero sobre todo cambió nuestra manera de acercarnos al conocimiento, de mirar la vida y de enfrentarnos a la incertidumbre. Nos dejó la lección más importante: nunca dejemos de ser curiosos, nunca dejemos de preguntar y siempre tengamos el valor de admitir lo que no sabemos. Ese espíritu sigue vivo, inspirando a generaciones enteras a caminar por lo incierto con ojos abiertos y mente despierta.
Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.